Hola, soy Elena Prieto, profesora de español para extranjeros y youtuber. Bienvenido, bienvenida a esta nueva entrevista de Voces del Español, una sección en la que estoy entrevistando a personas que trabajan con el español desde diferentes lugares, en diferentes ámbitos y contextos. En esta tercera entrevista contamos con Rebeca Castañer, que es lectora de español en Cabo Verde, en una universidad de este país africano. Rebeca nos va a contar qué es esto de ser lector, qué requisitos se necesitan, qué trabajo hacen, etcétera. Y sin más, vamos con la entrevista. Hola a todos, hoy tenemos a Rebeca Castañer Berenguer. Bienvenida, Rebeca. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Reconozco que me hace especial ilusión porque Rebeca, además de profesora de español como yo, es amiga mía hace varios años, o sea que me hace mucha ilusión. Pero veréis que también tiene una vida muy interesante. Muchas gracias por compartir con nosotros este rato. Os cuento un poco quién es Rebeca. Ella es filóloga hispánica, máster de profesorado y máster en ELE. Actualmente es lectora AECID en la Universidad de Jean Piaget de Praia, Cabo Verde, no sé si lo he pronunciado bien. Ha sido profesora de lengua y lingüística española en Utrecht, en la Universidad de Coimbra, en la Universidad de Lisboa, el Instituto Cervantes de Lisboa y en otros centros privados de España. Y además, como buena profesora universitaria, también hace investigación, en este caso relacionada con la lingüística aplicada a la enseñanza de L, la lingüística contrastiva, perdón, español-portugués, la innovación didáctica y los estudios culturales. Perfecto. Eh, Os he dicho que ha sido profesora en varias universidades, pero hoy tenemos especialmente a Rebeca porque tiene mucha experiencia como lectora de español, que es una figura que no sé si conocéis, los que estáis en el mundo del L o fuera, pero sobre todo quiero que ella nos explique qué es esto. Ella ha sido lectora en Coimbra, en Lisboa y ahora en Cabo Verde. Pero explícanos, ¿qué es ser lector? Bueno, pues ser lector es simplemente una categoría contractual de los profesores de lengua en el extranjero, ¿no? En este caso de los profesores de español, ¿sí? A veces contratado por una institución, ¿no? Directamente a través de una selección de personal eh, y otras veces pues a través de algún tipo de programa, ¿no? De becas, como por ejemplo el programa conocido, ¿no? El más conocido tal vez, que es el de lectorado SAECID. Sí. La ECID, para los que no seáis españoles, es la Agencia Española de Cooperación Internacional. En España lo llamamos todos AECID, ¿vale? Eh, Vale, entonces, un lector es un profesor, digamos, normal, no es un profesor auxiliar, no es un profesor que está con otro profesor en una clase, ¿no? Es un profesor normal, pero que tiene una categoría contractual diferente a otros profesores de la universidad, ¿no? Ujú. Exactamente, tiene un número de horas para impartir, eh, puede colaborar con otros profesores del departamento, pero él se encarga de sus materias, normalmente de lengua, da lengua española, pero también puede impartir, dependiendo de la universidad, dependiendo de la rama de conocimiento en la que esté integrado en su programa, puede dar cultura, puede dar literatura, puede dar lingüística también, ¿no? Y también puede colaborar realizando otro tipo de actividades culturales, por ejemplo, con las embajadas si forma parte de sus tareas en el programa en el que pertenece. Entonces, tiene unas funciones de promoción, divulgación del español en el extranjero, además de, pues eso, de preparación, elaboración de programas, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva ser profesor de español, pero además una tarea también de promoción y divulgación. Entiendo porque has dicho que a veces el lector es contratado directamente por la universidad, otras veces son de un programa, como en este caso que estás tú con la ECID. Entonces, el acceso a cada tipo de lectorado dependerá, no hay un acceso único, ¿no? O sea, No. depende de cada tipo de programa al que esté escrito el lector, tendrá que seguir unos trámites diferentes, ¿no? Ujú. Y dependiendo del país también, ¿no? Porque yo puedo hablar de lo que conozco, ¿no? Está el programa de la ECID, que efectivamente es un programa de becas para ser lector en cualquier parte del mundo, ¿sí? Después, en Portugal no existe becas AECID, pero sí que tenemos un programa similar, que es el lectorado El Corte Inglés, financiado por la Fundación Areces, ¿no? Que sustituiría esta carencia de becas del lectorado, ¿no? Y que también pues, funciona exactamente de la misma manera, ¿no? Pues, eh,
te candidatas, presentas tu candidatura y si después de pasar un proceso de selección, pues puedes trabajar en alguna de las universidades portuguesas que hayan presentado una vacante. Y luego está, pues efectivamente las instituciones que necesitan profesores de español, ¿no? Pueden abrir, al menos en Portugal es así, abren una plaza, abren un proceso, ¿no? de selección y a través del currículum, de méritos, etcétera, ¿no? Y entrevistas, pues puedes ser seleccionado y conseguir esta plaza de electorado, ¿no? Los programas o sea, si tienes esta plaza, siempre tiene un número determinado de tiempo de trabajo, de años, ¿siempre? Exacto. Hay una condición contractual y efectivamente la marca o el programa o la institución, en el caso de Portugal, son 4 años máximo. Anualmente, tanto el lector como la institución decide si prorrogar o no. Después, en la ECI son un máximo de 3 y funciona exactamente igual. Tienen que estar ambas partes de acuerdo. Y el programa del Corte Inglés es cada 2 años. Vale, o sea, pero tú digamos que firmas el contrato para ese periodo y luego cada año Ujú. se revisa. Ajá. Exacto. Mm. En el caso de la EFIT, que sería lo más grande, por ejemplo, para acceder es necesario ser español, porque es un programa del Ministerio de Exteriores, ¿sí? Cuéntanos qué más Sí. requisitos. Si alguien que está haciendo ahora un máster L decide probar, porque como has dicho, la EFIT lo que Ujú. hace es que tiene electorados en muchos países del mundo, qué se hace? ¿O tienes que elegir un país o varios? ¿O vas y rellenas una instancia y presentas tus méritos? ¿O cómo va un poco los trámites? Es interesante esa pregunta porque es a la que nos enfrentamos siempre, ¿no? Y a veces pensamos que nos piden muchas cosas o que no vamos a dar el perfil porque todavía no hemos terminado el máster y, no, y nos quedamos ahí paralizados sin dar el paso, ¿no? Pero el electorado AECID funciona bueno, cada año se lanzan unas plazas que han quedado libres o algunas de nueva creación, ¿no? Como por ejemplo mi electorado en el que estoy ahora, en Cabo Verde, es de nueva creación. Quiere decir que soy la primera lectora en esta institución. Entonces, la persona que pretende presentar candidatura, pues tiene que estar graduada o licenciada en hispánicas o en lenguas modernas, ¿sí? O en algún tipo de... Tiene que ser española, ¿sí? Lo has comentado antes. Una carrera relacionada con esa rama de conocimiento, ¿no? de las ciencias humanas. Y luego no es necesario tener el máster de L, pero sí cuenta. Es decir, todo lo que tú tengas a partir de ahí, partiendo de una licenciatura, todo lo que tú tengas va sumando puntos, ¿no? Todos los cursos de formación que hayas realizado en el área del español, toda la experiencia profesional que hayas tenido, todo eso va sumando una serie de puntos, ¿no? que van haciendo pues, que tu candidatura sea más competente, ¿no? Entonces, tú eliges un país, ¿Vale? solo uno, ¿vale? Y apuestas todo, todos tus méritos y toda tu formación a ese proceso de selección, ¿no? Si sales elegido, se hace un proceso de entrevistas, ¿no? No eres el único elegido. Entonces hacen después un proceso de selección entre los que han sido seleccionados en esa primera parte y se presentan, creo que se escoge a un candidato y a un suplente, o dos suplentes tal vez, creo que sí, dos suplentes. Y bueno, si el candidato no rechaza la plaza, el suplente la obtiene y más o menos así, ¿no? Eso con la ECI. Entiendo que la ECID tiene un contrato con las universidades con las que trabaja que se compromete a proporcionar un profesor. Claro, entonces, Exacto. el tema del suplente. O sea que me parece muy interesante porque desde mi ignorancia, yo no tengo contacto con este mundo y en general con el mundo universitario, pensaba que tú te propones y luego te dicen, tengo 3 países, ¿a cuál quieres? No, o sea que tú eliges tu país y tienes que apostar, como dices, todo. Este es el país al que quiero ir. Sí. Sí, exacto. Tú apuestas, pero es cierto lo que dices, no estás tan lejos de, de la realidad. Es cierto que si no sales seleccionado, puede ser que recibas pues, una propuesta de algún país que haya quedado vacío, ¿no? Y tu perfil sea interesante o adecuado para él, o porque se han dado casos, ¿no? Se han dado casos
antes de que la plaza quede vacía, ¿no? Pues se busca un perfil de lector que ha quedado en el proceso de selección, pues eso, de suplente. Ujú. Interesante. ¿Por qué estabas antes en Portugal? ¿Por qué has elegido Cabo Verde? Bueno, es una pregunta que no sé si sabría responder, lógicamente, porque Portugal me llevó a Cabo Verde. Yo conocí Cabo Verde a través de Portugal, sí, a través de escritores, músicos y alumnos también. Hay una gran comunidad caboverdiana, no solo en Portugal, sino por todo el mundo. Bueno, igual la gente Entonces, no sabe que Cabo Verde fue colonia de Portugal. Entonces, sigue ujú, teniendo mucha relación, sí, ¿no? Sí. sí, sí. Y sí, la lengua oficial es el portugués también, ¿no? Entonces, mi interés por la lusofonía me hizo decantarme por, estaba dudando en países lusófonos, pero Cabo Verde nunca fue una duda, fue la elección. Culturalmente me resulta muy interesante, puesto que son 10 islas y todas ellas son distintas. En todas ellas se habla una variedad de la lengua materna, que es el criollo, diferente, ¿no? Y me parece muy, muy enriquecedor y muy interesante. Entonces estoy aprendiendo, estoy cumpliendo un sueño, ¿no? Llevas en Cabo Verde desde el inicio del curso, ¿no? Sí, muy poquito todavía, septiembre. Perfecto. Ahora hablaremos un poco más de Cabo Verde, pero volvemos al lectorado. ¿Se presenta mucha gente a estas plazas? ¿Es difícil? Supongo que no es algo, solo estoy yo, ¿no? O sea, la competencia es dura, ¿no? Sí, se presenta mucha gente, cada vez más, porque se ha hecho más popular, ¿no? El hecho de salir al extranjero y de emprender una vida pues, nómada, ¿no? Que implica pues, una serie de aventuras y riesgos, pues cada vez se ha normalizado, ¿no? Antes éramos menos los que decidíamos tomar este rumbo, ¿no? Pero ahora, para bien, ¿no? Pues la gente es más atrevida y las fronteras se han acortado también, ¿no? Y todo es un poquito más fácil. Entonces, sí, efectivamente se presenta mucha gente, no obstante, no es algo imposible, simplemente tienes que pues, poner empeño y también pues, prepararte para el lugar, porque creo que no lo he comentado antes, pero uno de los requisitos también que cuenta bastante es la lengua, el conocimiento de la lengua del país, ¿no? Entonces, pues si conoces la lengua del país, tienes una ventaja también a la hora de no solo presentar tu candidatura, sino si eres seleccionado, hacer la entrevista en esa lengua, ¿no? Demostrar todos tus conocimientos. Entonces, no es imposible, no tenemos que desanimar a los A mí futuros me candidatos. parece una experiencia súper interesante porque además yo me imagino, ya no tengo esa edad, claro, pero me imagino veintipocos años acabando en un máster DL o un posgrado de cualquier tipo y pensando en quiero probar una experiencia de vivir en otro país y dónde voy, o sea, ¿qué cojo? ¿En internet y empiezo a escribir a sitios? O sea, quiero decir, es muy difícil. Primero que sepas qué país, pero luego allí, o sea, no, yo quiero ir a vivir a Brasil. Ya, pero ¿dónde escribo? ¿A quién le mando mi candidatura? Yo creo que esta vía de que es un sitio donde vas a ir, que es la de CID, presentas tu candidatura, te dicen lo que hay y empiezas tu o sigues tu carrera con ya 2, 3 años en un sitio y ya te puedes formar, quiero estar aquí, quiero cambiar. Yo creo que es una vía de entrada muy buena y me parece muy Ujú. interesante, muy interesante. Y, Con amparo también, y ¿no? con amparo. Institucional y no estás solo, ¿no? En esa aventura. Porque Entonces, supongo, bueno, la ECI es un órgano del Ministerio de Exteriores, por vosotros tenéis contacto con las embajadas en el lugar en el que estéis también, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, claro, dependiendo del lugar y del programa, también colaboras con ellos haciendo actividades de promoción y cultura, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, aquí efectivamente colaboro con mis otros dos compañeros, también lectores AECID, en otras universidades, en la universidad pública, pero conjuntamente y con el cónsul de España en Cabo Verde, realizamos una serie de actividades culturales, ciclo de cine, etcétera, ¿no? Entonces, eso se hace en conjunto con la embajada y con otros lectores también en el país. Entonces, es algo muy chulo. Sí, muy chulo y además, como dices, es iniciar la aventura en el extranjero amparado, protegido ya, o sea, sabes a quién llamar si te pasa algo, ¿no? Quiero decir, Exacto. eh, y también está muy bien. Empezaste, bueno, como lectora, estuviste en Coimbra,
luego en Lisboa, ahora en Cabo Verde, todo lusofonía, como dices, todos hablantes de portugués. En principio podría parecer que no ha sido grandes cambios, pero supongo que de enseñar español en Portugal a enseñar en Cabo Verde habrá cambiado mucho. Primero te quería hablar de Portugal. Eh, Mi percepción, que además adoro Portugal y he viajado muchas veces porque soy de la... En España llamamos la raya, a las fronteras de España y Portugal, soy Ujú. de la raya. Eh, Mi percepción es que todo el mundo en Portugal habla español. Pero ¿cómo es la realidad? La gente en la universidad, sobre todo, estudia español porque les parece fácil, porque son lenguas muy cercanas, estudia español porque es algo habitual, a todo el mundo le gusta estudiar español. Cuéntanos un poco cómo es la realidad del español en Portugal. Bueno, cifras aparte, Eso es eh, aparte, sí. la percepción de los docentes en general, bueno, el español es muy popular en Portugal, la gente tiene muy buena acogida, la gente siempre efectivamente quiere y piensa que habla español y los alumnos pueden estudiar español en la escuela, es decir, se ha implantado la asignatura de español ya desde bien pequeños, ¿no? Entonces, esta posibilidad la tienen. ¿Sí? Y hay un número considerable de profesores en Portugal impartiendo español, lo cual es algo muy positivo. Eh, sí que es cierto que el gran desafío o reto con el que se enfrenta el docente de español en Portugal es ese, el que comentas, al ser lenguas próximas y al ellos tener un alto nivel de percepción y de comprensión, pues no dedican el tiempo que deberían a estudiarlo, ¿no? Entonces, muchos de los estudiantes que tenemos en las salas son estudiantes pues un poco desmotivados, que creen que el español es fácil y que, pues eso, que escogen español porque piensan pues es una asignatura fácil y van a sacar buena nota sin demasiado esfuerzo, ¿no? Entonces, eso es un mito que tenemos que ir rompiendo, ¿no? En la sala de aula, fuera de ella, etcétera, ¿no? Y a mí también me pasa, yo he tenido en estos 10 años que llevo siendo online muchos alumnos, sobre todo de Brasil, más que de Portugal, pero mucho brasileño, que también era portugués, y muchos italianos. Y mi percepción con ellos es que se estancan como en un B1, en un nivel intermedio. Llegan muy rápido a un nivel intermedio, Ujú, pasan el básico así como a toda velocidad, pero el salto de un nivel intermedio a un nivel avanzado les cuesta muchísimo. Empiezan a confundir las dos lenguas y luego, como dices, ujú. no, muchos ni siquiera entienden que están mezclando las dos lenguas. Les cuesta muchísimo separarlas, que ya es un trabajo. Y yo tengo, los míos pocos llegan al B2 o al C1. La mayoría de la gente se queda con un intermedio. No sé, supongo que es lo mismo, ¿no? Fosilizan errores de nivel básico, los arrastran hasta el final, por haber pensado efectivamente que esos niveles básicos son demasiado fáciles para ellos, porque claro, como comprenden, ¿no? Y efectivamente comprenden, ¿no? Una cosa es comprender, otra es producir, ¿no? Entonces sí, ahí hay mucho por hacer todavía en cuanto al sistema de enseñanza de lenguas próximas. Sí, Sí. porque es una cuestión también de percepción, ¿no? De cómo vemos, ¿no? la lengua que estamos aprendiendo. Es curioso porque yo digo, yo como nacida en la frontera entre España y Portugal, no, los españoles no tenemos la percepción de que el portugués es fácil porque su fonética es muy compleja para nosotros y es muy evidente, ¿no? Que es diferente. Luego ves un texto en portugués y tu capacidad de comprensión es elevada sin saber nada de portugués, pero la fonética es tan evidente que es difícil que nosotros no percibimos que sea fácil. Al contrario, sí, nuestra fonética es mucho más simple. Entonces ellos sí perciben esta cercanía. Pero me alegra Ujú. saber que al menos tiene buena imagen el español, tienes una lengua de prestigio en Portugal, ¿no? Sí, sí, yo creo que en los últimos años ha ganado terreno. Sí, sí, yo creo que la imagen es positiva y efectivamente tienen voluntad y ganas de aprender y de hablar. Mm. Entonces Y me está imagino esa, que esa cuando abertura profesional, ¿no? sí. También. Imagino que cuando das clase tanto en Coimbra como en Lisboa, las aulas sean grandes, quiero decir, hay un buen número de alumnos en todas Ujú. partes. O sea, es habitual que en general haya un número elevado de alumnos por aulas porque hay demanda, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, se imparte español yo diría, en todas o casi todas las universidades de Portugal. De Mm. un modo u otro, ujú, con Bueno, más o menos asignaturas, pero sí. o sea que digamos que sería un destino bueno para un profesor de español, por ejemplo, de España, que estamos cerca, los que estáis en América Latina están muy lejos, pero son nuestros vecinos.
sí que recomendarías a gente que está empezando a intentar, por ejemplo, trabajar en Portugal. Es un buen lugar. Si quisiese dedicarse a la enseñanza secundaria o o a primaria, etcétera, ya solamente tendrían que tener en cuenta que los profesores en Portugal trabajan con una cosa que se llama recibos verdes, que es como una especie de autónomo, ¿no? Entonces, eso sí que lo tienen que tener en cuenta, que bueno, simplemente te familiarizas con el sistema y ya está. Entonces, sí, tendrían que informarse un poquito más sobre eso y sobre cómo presentar su para el sistema de enseñanza secundaria. Y luego en la universidad, pues tendrían que estar atentos o bien a este programa que te comentaba del lectores del Corte Inglés, que para este sí que es necesario tener el máster de L, es un requisito Ujú. necesario. Y ya partiendo de ahí, como decíamos, todo lo que uno lleve, pues enriquece su candidatura. Y bueno, y siempre también puede estar atento a los centros de lengua de las universidades que también existen en Coimbra, en Lisboa, en Miño, estar atento y buscar, A mí me buscar parece un mucho. país maravilloso para vivir, la verdad. O sea, yo adoro Portugal y no descarto en el futuro vivir allí. Es un sitio que me encanta. Y antes de pasar a Cabo Verde, África, que es algo muy diferente, pese a ser países vecinos, culturas muy cercanas, ¿sentiste todos estos años en Portugal algún choque cultural? Sí, sí. Eso es una paradoja, ¿no? Porque como somos vecinos pensamos que nos vamos a parecer, ¿no? Igual que las lenguas, son lenguas próximas y, esto es muy fácil, pero no, no. El choque cultural es grande, es muy grande, ¿no? Parece, estás en Portugal, estás aquí al lado, no es nada exótico, ¿no? Bueno, pues si estás atento a los detalles, culturalmente es muy distinto, saltan a la vista, ¿eh? Sí, sí. Mm. Eh, la vida social es muy diferente. eh, Depende de la zona también, ¿no? Lisboa es una excepción dentro del país, es más multicultural, más abierta, es una capital turística, etcétera, pero el resto del país, compuesto así por ciudades más pequeñitas y pueblos y demás, pues es más tradicional y más rural y es muy interesante en ese sentido. Sí que sentí mucho cambio, aprendí mucho y, y efectivamente no tenemos que dar nada por hecho, ¿no? Ni por muy cerca que esté. Sí, Así que no, no. por supuesto. Yo destacaría que como para mí me sorprende, y he estado muchas veces en Portugal, muchas, muchísimas, y en diferentes lugares, ¿eh? La cantidad de pastelerías que hay. O sea, hay muchísimas más pastelerías en Portugal que en España, pero muchísimas más. Las ciudades españolas quedan cada vez menos pastelerías. No cafetería, pastelería, ¿no? Donde comprar pastel. Y en Portugal hay muchísimas. Para mí siempre me sorprende, siempre que voy, la cantidad de pastelerías, por ejemplo. Es algo que a mí Sí, me sí. llama la atención. Sí, Tienes razón, además todo lo dulce es extremadamente dulce y lo sí. salado es muy salado, entonces ellos son como extremos. Y en la cafetería, ese concepto de cafetería, ¿no? Te puedes comer desde un pastel hasta una sopa, ¿no? Que es algo que también te rompe los esquemas como español, ¿no? Porque normalmente nosotros pues eso lo podemos hacer en un bar, ¿no? El concepto de bar que tenemos en la cabeza, pero no en una cafetería, ¿no? Entonces allí sí, efectivamente, desde un pastel hasta una sopa. Sí. Pero bueno, yo desde aquí, de Rebeca también sé que le encanta Portugal, lo recomendamos a todos Portugal, visitar Portugal, trabajar en Portugal o lo que sea, es un país Todo, todo. maravilloso, maravilloso, de verdad, a mí me encanta. Y bueno, después de, ¿cuántos años estuviste en Portugal en total? 6. 6. Después de 6 años Ujú, en Portugal, el verano pasado, bueno, en septiembre, ¿no? Cuando empieza el curso, te ujú. trasladas a otro país, en teoría, digo en teoría, de habla portuguesa, pero mucho más al sur, Cabo Verde, que además, como he dicho, son unas islas. Por si alguien no sabe dónde está, no está en África continental, son unas islas que están al oeste de África. Ahí supongo sí que ha habido grandes cambios, ¿no? ¿Cómo es llegar a un país tan diferente? ¿Cómo es vivir allí? ¿Cómo es trabajar como profesor de español en una universidad en Cabo Verde? Bueno, pues los cambios son evidentes. Llegas y es todo nuevo, todo es un choque cultural muy grande. Eh, pero la adaptación ha sido rápida también. La gente ayuda mucho porque la gente es maravillosa.
Y esto que dicen de el concepto de morabesa que se asocia al caboverdiano, ¿no? Que es muy amable y muy, un buen anfitrión y que te acoge con los brazos abiertos, pues la verdad es que en mi caso no puedo decir lo contrario, porque ha sido así. Se ha cumplido, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo muy positivo, pero muy diferente. La universidad para la que yo trabajo es una universidad con matriz portuguesa. Entonces, en ese sentido, yo tampoco he notado tanto el cambio. Después de haber trabajado 6 años para instituciones en Portugal, continúo en una institución de matriz portuguesa. No obstante, está en Cabo Verde, ¿no? Entonces, sí, aquí hay algún cambio. Los estudiantes, el número de estudiantes es más reducido porque, de hecho, en general el país está sufriendo una crisis universitaria, porque, bueno, en este país se conoce, es popularmente conocido porque hay más caboverdianos fuera que dentro del propio país, ¿no? Entonces, muchos de los jóvenes optan por estudiar fuera, ¿sí? Fuera con sus familiares en la diáspora, ¿no? Entonces, en general, el país está en este momento sufriendo esa pequeña crisis de estudiantes, ¿no? Entonces, el volumen de estudiantes es menor que en Portugal. Esto, bueno, no es del todo negativo, puesto que cuando hablamos de la enseñanza de lenguas, pues somos poquitos estudiantes, tenemos la oportunidad de practicar más, de focalizarnos en los errores, etcétera. Otro de los cambios con los que me he encontrado ha sido que a pesar de ser un país cuya lengua oficial es el portugués, la lengua materna de los estudiantes es el criollo, ¿no? De base portuguesa y mezcla de otras lenguas africanas. Entonces, claro, en esas comparativas que podemos hacer en clase, ¿no? A partir de la lingüística contrastiva, etcétera, sí, pueden funcionar porque ellos hablan portugués, pero ellos piensan en criollo, ¿no? Entonces, es cierto que es como un paso más, ¿no? Entonces, ahí hay un vacío por mi parte, ¿no? Que no conozco todavía la lengua criolla y tengo que llenar, ¿no? Entonces, hasta que consiga, pues efectivamente ese ha sido uno de los cambios, ¿no? Encontrarme con una sala de aula no luso-hablante cuya lengua materna no es el portugués. Sí, sí, yo tampoco Y me lo esperaba, sí, sí. sí, 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 claro, porque al ser la lengua oficial, bueno, pero no, ¿no? En muchas ocasiones, bueno, la lengua portuguesa se restringe sobre todo a lo académico, al, al plano educativo, institucional, etcétera, ¿no? Y el criollo es la lengua que está en la calle, la lengua de comunicación, ¿sí? Pero no solo en la calle, también entre colegas, etcétera, ¿no? Entonces es importante conocerla bien. Próxima tarea, aprender. Sí, ahí estoy, ahí estoy. Ahí estoy. Cat en Cris, que dicen aquí. No hay crisis. Y así como, bueno, no hemos comentado cuando usaba Portugal, pero el inglés está súper extendido, o sea, los portugueses en general, el inglés está súper extendido y el español también en Portugal. Pero en Cabo Verde, como lenguas extranjeras, el español está por encima de lenguas como el inglés o está por debajo, o claro, son alumnos que hablan su lengua, hablan portugués casi, bueno, como L2, porque no son alumnos la mayoría bilingües. Y luego, además de español, ¿qué otras lenguas hay y si están por encima, extranjeras? No, como comentaba, la lengua de comunicación es el criollo, la segunda lengua es el portugués y lengua oficial, pero también portugués segunda lengua para muchos. Y después el inglés. El inglés y el francés son los idiomas más populares hasta el momento. El español estaba en desventaja si comparamos con otros países de África continental. Pero en los últimos años ha obtenido popularidad y está creciendo el número de estudiantes y bueno, hasta incluso existe este electorado en el que estoy yo, ¿no? Un electorado de nueva creación, por esa demanda, ¿no? Esa demanda de, de- de estudiar español. Sí que hay un interés porque estamos cerquita de Canarias también, ¿no? Y entonces hay oportunidades de hacer intercambios, oportunidades para ir a trabajar y oportunidades de crecimiento también
haciendo algún tipo de máster o programa de doctorado, etcétera. Entonces muchos de los estudiantes quieren optar a ello y necesitan el español. Entonces sí, efectivamente, ahí ha crecido un poco, pero estamos en ello. Sí, sí, o sea que todavía, o sea, sí, o sea, no está a nivel que está en Portugal, que es una lengua súper, súper extendida en todas partes, como dices, en casi todas las universidades, en la secundaria está súper extendida y yo creo que incluso sigue creciendo. La vocación probablemente de Portugal es que toda la población hable inglés y español, además de portugués, es la vocación del gobierno portugués, ¿no? Aquí es que en realidad es una lengua lejana, es decir, muchos de... Mm, En Portugal tú saludas y enseguida reconocen, ah, es española. Aquí no saben bien si eres española, italiana, tienen incluso a veces portuguesa, si les hablas portugués, cuando mi acento no es para nada. Mi portugués tiene un acento identitario lingüístico español. Entonces, sí, efectivamente, en Portugal me lo pillan enseguida, pero aquí no saben identificar muy bien, por regla general, ¿no? Estoy generalizando. Entonces, eso denota que que estamos más lejos, ¿no? Lingüísticamente. Entonces, no complica también un poco. Entonces, estamos en los pasos iniciales, ¿no? mm. Y a nivel personal, claro, pasas de trabajar en un país del sur de Europa a trabajar en un país de África. Supongo que esto, aparte del choque cultural, es una vida completamente diferente, ¿no? O sea, es cambiar el chip para todo. Sí, claro, los ritmos son diferentes, y las dinámicas también son diferentes, el tipo de estudiante, ¿no? El perfil del estudiante también es un poquito diferente. Son estudiantes, en este caso, por ejemplo, muy motivados, lo cual es súper gratificante como profesor, ¿no? Están muy motivados y bueno, en ese sentido lo más diferente sería esto. Ujú. Por cierto, has hablado antes de tu acento hablando portugués. Todas las entrevistas que he hecho, que ya llevamos un rato, le pregunto a la gente que nos escucha si han sido capaces de identificar el acento de la persona que habla, ¿vale? No sé si habéis sido capaz de identificar porque lleva tantos años hablando portugués y fuera de España que tiene un acento muy neutralizado para el suyo, pero que no nos lo hemos dicho. Cuéntanos, Rebeca, tú de dónde eres exactamente para que sepa la gente qué variedad del español hablas. Bueno, yo soy de una ciudad pequeñita dentro de Alicante, en el interior de Alicante, de Alcoy, y, y bueno, zona bilingüe, hablo valenciano y castellano, soy Ujú. mediterránea. Mediterránea, pero no, o sea, no, es difícil reconocer en tu español el acento valenciano, tiene súper neutralizado, pero igual notáis que no hablamos igual, Rebeca y yo. Yo soy del centro oeste de España, tengo un acento súper castellano, muy marcado, y Rebeca habla un poco diferente. Digo, en todas las entrevistas intento que penséis en si hablamos diferente, Rebeca y yo, aunque os digo, que tiene prácticamente no tiene acento valenciano, ¿vale? Pero ella es hablante bilingüe, también de valenciano, entonces, y ahora casi de portugués. Casi. Muy bien. Bueno, llevas más de medio curso en Cabo Verde. Esta pregunta es muy difícil, pero ¿estás contenta de haber ido a Cabo Verde? ¿Te arrepientes? ¿Cómo te encuentras ahora mismo? No, estoy muy contenta. Estoy muy contenta, es una experiencia maravillosa. Estoy aprendiendo un montón. Es cierto que algunas veces puedes frustrarte porque las cosas, tal y como tú las comprendes, aquí no funcionan, ¿no? Es romper los esquemas, cambiar la perspectiva y bueno, y ir aprendiendo, ¿no? Y así día a día, ¿no? Entonces, a mí me gusta estar en constante movimiento. Por tanto, es algo que me motiva a seguir y estoy encantada de haber venido y para mí es una experiencia fabulosa, fabulosa el conocer pues eso, otras maneras de entender el mundo también, ¿no? Porque, porque es algo que ya comencé en Portugal, ¿no? Y bueno, mi primera experiencia en prácticas en Holanda, pero después pude dar continuidad en Portugal, y bueno, aquí, ahora aquí espero poder seguir Sí, porque aprendiendo. eso, nos decías que son contratos de 3 años renovables. El próximo Ujú. curso te veremos en Cabo Verde. Sí,
sí, sí. Si todo va bien, sí. Sí, pero en principio, o sea, tu experiencia estás contenta y quieres seguir profundizando en esta vía. ¿M? Ujú. Y así que hemos hablado Portugal 100% recomendable. Para trabajar ya en un país como lector, en un país ya muy diferente de otro continente, ¿lo recomendarías a todo el mundo o crees que hay que tener una cierta actitud vital? Porque a priori trabajar en Portugal es más fácil, ¿no? Aunque haya diferencias, es más fácil desde el punto de vista personal, ¿no? Esta experiencia de vivir en un país de África o de otro continente, ¿la recomiendas? Sí, sí, sin duda. La recomiendo, sobre todo, como decías, personas que tengan esa predisposición, porque, por ejemplo, ventajas tiene muchísimas, ¿no? Todo el aprendizaje profesional, personal, vital que te llevas, eso es indudable. Pero también te puedes encontrar con una serie de hándicaps, ¿no? Durante el proceso. Por ejemplo, este es un país insular, ¿no? Entonces, claro, vivir en una isla, por ejemplo, es la primera vez que estoy en una isla y ya no por haber cambiado de continente, sino el hecho de estar en una isla, pues conlleva una serie de cosas a las que yo no estaba habituada, ¿no? Pues que carencia de productos o no sé, cierto tipo de cosas, ¿no? Pues que no me esperaba, ¿no? Entonces, o por ejemplo, el transporte es muy limitado, el transporte entre islas, además de caro, es insuficiente, la frecuencia es muy baja, entonces no es fácil salir de aquí. Sí, es casi más fácil ir a Lisboa que ir a otras islas. ¿No? Entonces, esa perspectiva de poder hacer lo que quieres, cuando quieres, bueno, en este caso concreto del país Cabo Verde, pues estás limitado a ese tipo de cuestiones, ¿no? De transporte, de tiempos, de cuestiones climatológicas también. Estamos en un lugar con un clima muy extremo, ¿sí? Es verano todo el año, pero bueno, aquí dicen que hay dos estaciones, el verano y el invierno. Y puedes creerme que he vivido parte del infierno. Entonces, pues todo eso te va condicionando un poco, ¿no? Pero si estás predispuesto a conocer el país y tienes un interés, todo esto quedan anécdotas. Al final es anecdótico, ¿no? Forma parte de la experiencia. Entonces yo lo recomendaría, por supuesto, sin duda. Y a la hora de trabajar en una institución universitaria, como dices, la tuya tiene matriz portuguesa, entonces no ha cambiado mucho. Pero probablemente en Europa tengamos muchos prejuicios sobre el nivel educativo de las universidades africanas y quería que me comentaras un poco eso, cómo te encuentras tú cuando has entrado en el aula y has empezado a dar clase, si hay un gran salto en el nivel educativo, digo, o en didáctica, nuevas metodologías, todo esto, ¿hay un gran salto o no hay tanto como podemos pensar desde Europa? En mi caso no hay tanta diferencia. Em, el uso de nuevas tecnologías está latente en el aula. Contamos con dispositivos y equipamiento para poder desarrollar las actividades y internet, etcétera, que, que es una gran suerte, porque ni en todos los sitios cuentan con ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, no he notado gran diferencia y pienso que es una gran suerte para los estudiantes también que tienen acceso a los estudios aquí. Después, el nivel de español, bueno, yo soy la primera lectora de español aquí. Entonces es una pregunta muy difícil de contestar, casi imposible, diría, porque claro, obviamente antes no han podido comparar, no tienen comparación. Pero sí que he podido observar en este primer semestre que los estudiantes han absorbido rápidamente todo lo que hemos podido compartir en el aula y están muy motivados por seguir adelante. Entonces, en ese sentido, solo son cosas positivas a apuntar, ¿no? Pero no puedo decir si el nivel, claro. Ajá, perfecto. Y bueno, voy a terminar un breve repaso de cosas buenas de ser lector, cosas malas y un consejo final para el que no quiera ser. Entonces, primero, ¿qué es lo mejor de ser lector de español?
Pues lo mejor de ser lector es el contacto directo con los estudiantes, el poder desarrollarte como profesional de L en instituciones académicas, ¿no? También tener ese amparo. Eh, la experiencia de vivir en otro lugar y tener acceso a otra cultura, a otra lengua también, ¿no? Y el crecimiento personal que todo eso conlleva, ¿sí? Porque vas cambiando, ¿no? Con el tiempo. Al principio puede ser algo que sea que imponga, ¿no? Porque, madre mía, ¿no? Te ves pequeñito, pero luego vas evolucionando a medida que van pasando los cursos, ¿no? Te vas haciendo al trabajo, a la institución y vas creciendo, ¿no? Con tu experiencia. Entonces, eso es súper positivo. Y lo malo, que habrá cosas malas. Sí, lo malo, bueno, ya ha salido algo de lo malo, ¿no? Lo malo es que tiene un límite de tiempo, ¿sí? Que no te puedes quedar todo el tiempo que te gustaría en el caso de que quisieras continuar. Esto, todo lo bueno se acaba, ¿no? Que dicen. Entonces, eso es algo que puede resultar negativo si alguien se quiere quedar y quiere, pues, formalizar una vida, ¿no? Estabilizarse en un lugar. Eso puede ser un problema, puede ser una desventaja. Si te gusta llevar esta vida nómada, de ir de un lugar para otro, bueno, hasta incluso te diría que te proporciona libertad, ¿no? Punto negativo puede convertirse en positivo, pero ese fundamentalmente es uno de los negativos. Y también tal vez la imagen, ¿no? Que se tiene de un lector, porque como muchas veces está asociada a ese tipo de programas bueno, cuya naturaleza es de becario, ¿no? Muchas veces se hace esa asociación de que el lector es un becario, sin más. Y el becario, y el lector en realidad es un profesional, es un profesor de L, simplemente que tiene una categoría contractual específica, ¿no? Entonces, ahí sí que puede haber pues algún tipo de, pues algo negativo, ¿no? En la visión o la percepción que se tiene de ser lector. A mí personalmente me gusta mucho toda la parte que has contado de que va más allá del aula, toda la colaboración que hacéis de difusión del español y de la cultura española. Me parece una parte súper bonita que normalmente un profesor de L no suele tener la oportunidad porque va a dar sus clases, pero vosotros tenéis, sois un poco también embajadores en este caso de España, que es el que financia todos estos programas, y me parece esa parte súper interesante y en otros puestos no tienes esa oportunidad. Ujú. Claro, y tienes que aprovecharlo, porque tú también eres parte de esa imagen, ¿no? Entonces, todo lo que tú puedas hacer todo lo que tú puedas transmitir, pues es tan bueno, ¿no? Como para ti como para la promoción del español y la profesión que has elegido, ¿no? Que normalmente yo diría que casi siempre todos los profes de él somos vocacionales, ¿no? Es vocacional esta profesión. Y va la última pregunta. ¿Qué consejo o consejos le darías a alguien que está pensando ahora mismo en ser lector después de haberte escuchado o que lo estaba pensando antes? Bueno, pues que se lance a la piscina, que pruebe, que se presente a los programas, presente la candidatura a los diferentes programas, que no se rinda si la primera convocatoria no sale bien o no consigue lo que pretendía, que siga intentándolo, eh, que busque también, que no deje de buscar alternativas en otros lugares del mundo. Yo he hablado de Portugal, Cabo Verde, pero seguramente hay experiencias en otros lugares del mundo similares y a las que puede tener acceso. Entonces, que busque información, que no se rinda, que sea constante, que se siga formando y que sobre todo que lo haga con ilusión. Me encanta. Y bueno, no lo ha dicho Rebeca, pero yo os digo porque ya os he dicho que es amiga mía, que ella antes de ir a Cabo Verde se ha documentado muy bien, se ha informado muy bien, se ha preparado para esto. Entonces, sobre todo para los que estén pensando en destinos más alejados de España, yo creo que esto es importante para reducir todo el tema de choque cultural y para ayudarte a adaptarte y para que cuando llegues también aportes más, o sea, para que tú estés preparado para llegar y aportar. Entonces, ese trabajo está, me consta en Ujú. el caso de Rebeca, que ha leído de todo y ha visto de todo antes de ir a Cabo Verde. Pero bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí, Rebeca. Creo que nos ha quedado a todos muy claro que es el lector, como dices, es una figura
que sigue siendo muy desconocida y que hay una serie de estereotipos y cosas raras que espero que con esta entrevista hayamos podido derribar. O sea que gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Elena, y enhorabuena por esta iniciativa y darnos voz a los diferentes profesionales del mundo de L. Hay muchos, ¿eh? Iréis viendo que vamos a tener perfiles muy diferentes. De hecho, los dos anteriores sean profesores de universidad y Rebeca también es profesora de universidad, pero con una figura diferente y con otras atribuciones diferentes. O sea que nada. Muchas gracias. Adiós. Gracias a ti, chao, chao, Elena. Y hasta aquí nuestra tercera entrevista de Voces del Español. Espero que te haya parecido tan interesante como a mí. Creo que ha quedado muy claro, como he dicho, qué es ser lector. Si alguien está pensando en serlo, le animo a dar este paso. Seguiremos en esta sección entrevistando a más personas que trabajen con el español en diferentes lugares, contextos, ámbitos y de diferentes formas. Si te ha gustado este vídeo y los anteriores, suscríbete a este canal, Elena Prieto, y dale a la campanita si quieres recibir notificaciones de nuevos vídeos. Nos vemos muy pronto. Adiós.